Las 7 de la mañana, 10 minutos. Médico, buenos días, bienvenido. ¿Cómo me le va? Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los audia cibernáuticos en todo el mundo, porque nos están viendo desde España y otras partes del Valle del Cauca de Colombia. Jorge, hoy cumplimos 17 días del paro. Sí, hoy es el día 17. Hoy es el día 17 del paro. Y De ayer, estamos, ¿y hoy es qué? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es hoy es 14. 14 de mayo. Estamos a una semana. El próximo miércoles de la próxima semana estaremos cumpliendo 14 meses de la pandemia. 14 meses de la pandemia directamente desde el momento en que se hizo el primer cierre en Palmira. Ayer habíamos comentado y habíamos sacado una gráfica para que los amables oyentes de la JOP, muy didáctica, ya que como docente me gusta, a medida que uno vaya charlando o vaya hablando, dando una opinión, pues la gente le queda más. Hay una famosa frase, Jorge, que dice que vale más una imagen que mil palabras. Ayer habíamos hablado que actualmente pues, en Colombia no sabemos cuáles son las peticiones que están pidiendo las diferentes regiones del país. No conocemos, por ejemplo, cuáles son las peticiones en la ciudad de Palmira. No conocemos cuáles son las peticiones del paro a nivel departamental. Y sí que menos, en este momento conocemos las peticiones de orden nacional, que debieran de ser iguales, o por lo menos al identificarse uno diría, bueno, ya hay por lo menos puntos de encuentro. Y eso es lo que inclusive en el día de ayer, en la ciudad de Cali, que fue muy visto por todos los medios, lo que pasó pues con un principio de diálogo, que es lo que hoy vengo a manifestarles. Hoy les traigo también una gráfica donde les menciona a ustedes que el paro, ya llegó el momento que el paro, después de casi 17 días, en Chile duraron casi 15 días, aquí lo estamos pasando inclusive, con violencia, con muertos, etcétera, también pasó en Chile. Colombia sí ha sido exagerado, en Chile fueron menos. La violencia fue menos en Chile, eh, pero llegó la hora que hay que empezar a definir términos que uno empieza a escuchar. Y los tres términos que uno empieza a escuchar es dialogar, negociar o conciliar. ¿Y en qué O, momento? sí, o simplemente médico conversar. Ayer a propósito, y para que, excúseme la interrupción y ya continúa, ayer el presidente de la CUT ha dicho que acepta la invitación que le hace el gobierno de sentarse a negociar. Es decir, que están de acuerdo ahora sí en la palabra negociar. De modo que esperemos que eso dé su fruto. Sí, y eso cuando tú dices conversar, escuchar, es dialogar, es cuando las partes se sientan a escuchar. Cuando uno dialoga con una persona, es cuando, es como cuando tú te pones a oír un disco y solamente lo oyes y lo oyes, o pones una música muy suave por ahí y te pones a estudiar. Eso no es, eso es oír. Pero cuando tú escuchas es cuando entras en un diálogo y dialogar es lo más importante, es cuando yo comienzo a percibir qué es lo que la otra persona quiere y se le deja el espacio sin necesidad de contestarle, sino escuchar y entrar en un diálogo donde usted me escucha y yo lo escucho y yo le digo y usted me dice. Y eso es lo que posiblemente en estos 17 días hemos visto por la radio, por la televisión, hemos analizado por las redes sociales cómo diferentes sectores de la sociedad han empezado a decir, mire, es que el país hay mucha corrupción, es que en el país hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cuando cada una de las personas, de acuerdo a su vivencia, de acuerdo a su experiencia, empiezan a decir sus cosas. Pero cuando tú te sientas en una mesa, cuando tú te empiezas, por ejemplo, si hay un conflicto en tu casa, lo primero que haces es
sentarse con los actores. ¿Y cuáles son los actores? La esposa, si es que hay un conflicto, o con los hijos, y se escuchan y empiezan a dialogar. Y dialogar es cuando cada uno transmite esa experiencia de vida que ha tenido, y con base en eso se empieza a desarrollar ciertas actitudes donde al escucharlo y a entrar a dialogar, sabemos que tú tienes la razón. Y hasta donde empieza uno a decir tú tienes la razón y el otro tiene la razón, es cuando entraríamos a la segunda fase, que es la de negociar. Y eso es lo que ahorita a nivel nacional se empezó a plantear por las diferentes centrales obreras a nivel nacional, que como todos sabemos desde el 2019 que hubo otro los paros nacionales que han habido históricamente en el país, siempre han tenido esas tres fases. Primero, entrar a dialogar después de dar una marcha, después de haber obstruido la vía, después de haber habido tanto conflicto, se sientan en la mesa a dialogar, pero se han quedado en eso. El gobierno nacional ha quedado en eso, solamente en escucharlos, en dialogar, y en los pliegos que se sacan, en las peticiones que se sacan, no se negocia, y se negocia parcialmente ciertas cosas. Por ejemplo, el presidente de la República vino inmediatamente a Cali y ha venido 2 veces a negociar. Y ya dice, uno, voy a entregarle al estatus 1, 2 y 3 a los jóvenes gratuidad a la entrada a la universidad, y principalmente a la universidad pública, y lo mismo que la parte tecnológica y todo eso. Y todos nos preguntamos, bueno, ¿y hay plata? Y él dice, sí, hay 600.000 millones. Y uno le pone a ver que 600.000 millones sí daría para el semestre que viene. Y los próximos años, ¿cómo va a ser? Y es obvio que él no se puede comprometer, porque tendría que mirar y sentarse y decir, bueno, yo tengo un año más de presidencia, y el Estado viene otros presidentes, viene otra gente, bueno, ¿y cómo lo vamos a garantizar a las próximas generaciones que sea totalmente gratuita al estatus 1 y 3? Y sobre eso, pues se tiene que sentar y realizar lo que yo llamo el COMPES, donde es el Consejo Nacional de Políticas Sociales y Económicas, donde están representados todos los sectores económicos del país, donde se dice de dónde se van a sacar los recursos para poder garantizar eso, porque si no, quedaría en un negocio nomás como para calmar a los jóvenes, y no volver después de entre 1 o 2 años, volver otra vez a otras manifestaciones, otras a decirle, es que el presidente Duque nos prometió, y usted que es el nuevo presidente, llámese A, llámese B, usted tiene que cumplir eso porque es una política de Estado. Y es ahí donde pues tenemos que empezar, y es lo que llama negociar. Y negociar hay que negociar entre dos personas muy serias, donde se tiene que cumplir los pactos en eso que se está haciendo. Por eso, desde el día de ayer, yo estoy planteando cuáles son los pactos, o cuáles son las peticiones en la ciudad de Palmira. Y para eso necesitamos saber, por ejemplo, en el día de ayer, escuchaba a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que está en la ciudad de Cali, y le preguntaron cuáles eran las peticiones de los jóvenes. Y ella decía, no, es que hay unas peticiones muy locales, que le hagan la cancha no sé qué, que necesitan una escuela en no sé dónde, que necesitan, que hay mucho problema de drogadicción, que cómo hacemos para proteger a los niños, etcétera. Y son cosas que, si nos ponemos a ver, son muy locales para la ciudad de Cali, pero que en un momento dado puede ser para todo el valle y para todo el país. Pero ya uno, conociendo cuáles son las especificidades de cada región, podemos identificar que pueden ser para todo el país, y ahí, si es para todo el país, ahí sí es donde el gobierno, que es la representación del pueblo en general en todo el país, saquen unas políticas de decisión. Y ahora viene la tercera parte, y la tercera parte tiene que ver con conciliar. Entonces decimos primero, dialogar o conversar, sentarnos como seres humanos y como gente pensante. Segundo, entrar a negociar. Y en eso, los que deben de negociar son los que en un momento dado tienen la posibilidad de buscar los recursos. Y a la gente no se le puede engañar, y a los jóvenes ya no se le pueden engañar, ni a la juventud, ni a las personas que ya por redes sociales conocen muy bien los números. Ya la gente sabe que es un Producto Interno Bruto. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de hace 20 años estaba en 5.6 y ahora lo tenemos menos 1.2. O sea que si no conocemos
cómo se maneja un Estado, por más que presionemos que nos den las cosas, pues todo uno dice, ¿y a dónde va a salir? No, que la corrupción. Bueno, dice, sí, la corrupción no solamente es en Colombia, es en toda parte del mundo. Ah, que aquí se es exagerada, que aquí no hacemos decisiones desde el punto de vista judicial. Estos son los estamentos que tendrían que nosotros empezar a presionar, así como presionado el presidente de la República, tendríamos que entrar a presionar por ejemplo, al fiscal de la República para que nos defina esas políticas de justicia que haya en Colombia. Entonces, la parte de conciliar es la que realmente se tiene que entrar ahora. Negociar no es conciliar. Negociar es decir, mire, usted me está prometiendo darme gratuidad a los jóvenes de estrato 1, 2 y 3. ¿Qué recursos hay? No, pues tengo 600, no, pues vos con los 600 no vas a poder darle ese estado. Entonces dice, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Conciliemos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a conciliar esto? No, pues vamos a buscar de dónde vamos a sacar los recursos para esta parte. Ahí es donde empiezan las tres fases. La conciliación es cuando las partes se sientan y determinan en la mesa dónde están los recursos. Y cuando se sacan los recursos, uno dice, hombre, yo lo único que te puedo decir en este momento que tengo plata para un semestre, pero veamos cómo vamos a hacer en los próximos años, de dónde vamos a sacar más de 600 o 700 o 1.000 millones de pesos, más de 1.100 millones de pesos que requeriríamos para los estatus 1, 2 y 3. Entonces, sí, para que aclararle y ayudarle a algunas personas que nos están viendo es, en este momento en el país se está dialogando mucho. Ya se está empezando a negociar porque se están creando esas mesas de diálogo, de conversación, de negociación. Ahora viene lo más importante, es conciliar. Y es donde el alcalde de Palmira, él va a decir, yo no tengo plata para hacer gratuidad 1, 2 y 3, por decir algo. O al contrario, dicen, no, si a mí el presidente de la República, como política nacional, va a entregar gratuidad a todos, es porque los recursos los van a ver para poderle pagar a las universidades. ¿Cuáles? Las universidades públicas que hay en este caso en la ciudad de Palmira. Tengo entendido la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, aquí está la Universidad Nacional, creo que también está la Universidad a distancia, la UNAD, y los recursos llegarían para eso. Entonces, ahí me dicen, para los jóvenes en la ciudad de Palmira, ¿cuáles tendrían la posibilidad de tener una universidad gratuita para los estratos 1, 2 y 3? Pues estarían esas tres universidades. Y ahí es donde vamos a tener que buscar la forma de cómo conciliar. Por eso sería muy importante que el próximo año, la próxima semana, Jorge, pudiéramos tener directamente el señor alcalde o del comité del paro municipal cuáles son las peticiones que hay en la ciudad de Palmira y cuáles de ellas apuntan a que tienen que resolverlas el alcalde y cuáles de ellas apuntan a una solución departamental y cuáles de ellas apuntan a una nacional. Por ejemplo, la de la educación son políticas nacionales, pero las municipales las puede conciliar el señor alcalde. Las municipales, si hay un puesto de salud que está que se cae, pues el alcalde tiene que ir y decirle, mire, este puesto de salud en este momento mejorarlo nos cuesta 300 millones de pesos, por decir algo. Yo voy a ir a buscar en el presupuesto cómo podemos en 1, 2 o 3 meses que sea un puesto de salud muy bueno, excelente para la comunidad. Esas son las cosas que nos gustaríamos que todos conociéramos y por eso es importante empezar a dialogar, y ya se está haciendo. Empezar ahora sí a negociar y para eso necesitamos en la ciudad de Palmira saber cuáles son lo que se está pidiendo, porque hay unas cosas que es imposible. Por ejemplo, arreglar una vía que es de manejo departamental o nacional. Y ahí no se podría. Por ejemplo, quitar el peaje de la recta Cali-Palmira, por decir algo, es una decisión que no lo puede hacer el alcalde. Tendría que el departamento y la nación, con la alcaldía de la ciudad de Palmira, tomar esa decisión y decirle, hombre, Palmira está siendo muy golpeada. Generalmente una persona que vive en Cali y va a Palmira a trabajar, o que vive en Palmira y va a trabajar a Cali, le cuesta aproximadamente 18.200 pesos diarios, y que si podemos por lo menos suspender uno de los peajes, pues va a ser un dinero que se va a ahorrar la persona que está trabajando, que está buscando sus recursos. Y ahí esa situación no la puede definir el alcalde. Tendría que
por medio de los congresistas y por medio de la gobernación, solicitarle a la nación y ahí sí al señor presidente de la República por medio del Ministerio de Transporte que le retiren uno de los peajes y con eso daría una tranquilidad y permitiera que al empresario, al que maneja el transporte, el que lleva sus alimentos para un lado y para otro, pues se van a reducir. Palmira en este momento tiene 3 peajes. El peaje que está de Cali a Palmira, de Palmira a Cali, y hoy otro que ubicaron entre Jumbo y Palmira, donde hay un peaje también, estamos por todos lados. Y si usted se viene de Tuluá para acá, hay un peaje, creo que es en Guacarí. Entonces, mírese cómo en algún momento dado, si se toma una decisión, serían locales, cuáles son las departamentales y cuáles serían las nacionales, Jorge.